Y mucha atención porque este sonido que escucharon por primera vez aquí en La Hora podría tener recorrido incluso judicial. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de... Lo dijo el presidente del tribunal mientras deliberaban la condena al fiscal general del Estado. Bueno, pues ahora el Grupo de los Comunes cree que podría ser una revelación de secretos, que el juez anticipó que la condena iba a ser condenatoria. Por eso han presentado una querella contra el magistrado Andrés Martínez Arrieta. El camino de los presupuestos se complica ahora. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de... Acaban de escuchar a Andrés Martínez Arrieta, presidente de la sala que juzgó al fiscal general del Estado. Él y dos magistrados más, que también juzgaron a Álvaro García Ortiz, impartieron cursos en la sede de una de las acusaciones del Colegio de Abogados de Madrid. Fueron cursos remunerados que coincidieron precisamente con los días de deliberación. Y la duda está creciendo sobre si con esa frase el magistrado Arrieta, presidente de la sala del tribunal que condenó al fiscal general del Estado, reveló un secreto. Claro, fíjense, el miércoles es cuando Susana Polo, tú me corregirás, Mateo, iba a encargarse del fallo absolutorio. Si ese fallo no salía adelante, el fallo condenatorio lo iba a asumir Arrieta. Entonces, claro, escuchándole, la duda es cómo sabía Martínez Arrieta que iba a encargarse de la sentencia condenatoria un día antes de que fuese desestimada la sentencia que iba a absolver al fiscal general del Estado, ¿no? El abogado y eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, ha presentado este jueves una querella criminal en el Tribunal Supremo contra el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, por un presunto delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417 del Código Penal en el juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz. Según han argumentado desde el partido, la acción judicial se basa en los hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre, cuando el magistrado Martínez Arrieta, en pleno periodo de deliberaciones sobre la sentencia del fiscal general del Estado, intervino como ponente en un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ICA. En el mismo curso, el magistrado declaró: "Acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado", una afirmación pronunciada incide en los Comunes en tono jocoso y seguida de risas del público que, según la querella, constituye una revelación explícita de información reservada sobre tres cuestiones: el estado interno de las deliberaciones, el cambio de ponente respecto a la magistrada inicialmente designada, la existencia de una mayoría formada y la orientación del fallo. La querella a la que ha tenido acceso La Sexta sostiene que estos datos están protegidos por el secreto de la deliberación, recogido en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y su vulneración afecta al derecho fundamental a un juicio imparcial. Para los Comuns, la participación simultánea de tres magistrados del tribunal en un acto organizado por una de las partes acusadoras compromete gravemente la apariencia de imparcialidad del órgano judicial, en contra de la doctrina reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige no solo la imparcialidad real, sino también la apariencia de imparcialidad. Además, explican que será la Sala del 61 del Alto Tribunal órgano competente, para juzgar a magistrado, la que decidirá sobre si se admite a trámite o no la demanda. En la querella interpuesta por Asens, en colaboración con la abogada Alejandra Jacinto, que fue diputada autonómica en la Asamblea de Madrid, inciden que la audiencia que asistió al evento interpretó claramente que el magistrado estaba revelando información internamente reservada sobre el estado de la deliberación y la elaboración de la sentencia. Es más, en el escrito, sostiene que el propio querellado era consciente del carácter impropio de su revelación, al presentarla en clave humorística. Dicha manifestación revela información protegida por el secreto de las deliberaciones, pues anuncia que las deliberaciones internas ya han adoptado una estructura decisoria suficiente para que él asuma la redacción de la sentencia, que se produjo un cambio de ponencia desplazando a la magistrada inicialmente designada debido a una mayoría ya formada en dicho tribunal y que apuntaría a un sentido del fallo previsiblemente condenatorio, a una de las acusaciones que pedía prisión para García Ortiz. También llama la atención que simultáneamente, y en el mismo curso organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, intervinieron como docentes otros dos magistrados del tribunal, Antonio del Moral y Juan Ramón Verdugo, ambos implicados en la deliberación colectiva sobre ese mismo procedimiento. No resulta concebible que un magistrado del Tribunal Supremo participe cobrando en un curso organizado por la acusación particular, hecho que compromete su imparcialidad y refuerza el significado delictivo de la revelación practicada, ahonda la querella. Aparte, inciden que ha trascendido en medios de comunicación que el magistrado Antonio del Moral mantiene una relación académica estrecha con al menos uno de los abogados de parte interesada en la causa, al haber sido director de su tesis doctoral.
Un facto que añade, bajo su criterio, un elemento adicional de riesgo para la apariencia de imparcialidad objetiva del tribunal, conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En declaraciones a Europa Press, Asens ha señalado que en un Estado democrático ningún juez puede anunciar sentencias en público, ni menos aún hacerlo desde la sede de uno de los acusadores en la causa contra García Ortiz, en alusión al Colegio de Abogados de Madrid. No es solo una cuestión legal, es una cuestión de salud democrática. La ciudadanía tiene derecho a tribunales imparciales, no magistrados que revelan deliberaciones internas y se permiten chascarrillos sobre procesos pendientes. En este programa hablé con el magistrado del Moral y él lo que dijo es que no veía ningún problema de incompatibilidad. Incluso viéndolo actualmente con los ojos de hoy en día, si echa usted la vista atrás, magistrado, yo no veo ningún problema, dijo. Pero bueno, vamos a centrarnos efectivamente en esos 3 magistrados que condenaron en el Supremo a Álvaro García Ortiz y que participaron durante sus deliberaciones en un curso que impartía una de las partes del proceso, el Colegio de la Abogacía de Madrid, y que les pagó. Un curso en el que, además de lo que hemos visto estéticamente cuestionable hasta aquí, junto con el principio de imparcialidad que se ha cuestionado, el presidente de la sala que condenó a Álvaro García Ortiz dijo esto. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal. Y la duda está creciendo sobre si con esa frase el magistrado Arrieta, presidente de la sala del tribunal que condenó al fiscal general del Estado, reveló un secreto. Mateo Balín, muy buenos días. Buenos días, Silvia, ¿qué tal? ¿Por qué es tan significativa esa frase? Bueno, efectivamente es una frase que hay que meterla en el contexto. Es un contexto donde el Tribunal de 7 ya estaba deliberando. La deliberación inicial o la ponencia inicial recaía en la magistrada Susana Polo y efectivamente nosotros ya intuíamos que si había un cambio de ponencia es que había un cambio, digamos, de criterios sobre la absolución o condena del fiscal general. Y bueno, esto sucedió al final con el adelanto del fallo. Ahí ya subimos efectivamente que había sido condenado, pero claro, con este audio que nos estáis mostrando, efectivamente lo que queda digamos claro es que efectivamente fue el propio magistrado que asumió la ponencia, en este caso Andrés Martínez Arrieta, el que en esa conferencia, en esa charla, en esos cursos a abogados del turno de oficio, bueno, les adelantó efectivamente que él era el ponente. O sea, digamos que les estaba diciendo que yo soy el ponente y indirectamente que mi digamos compañera Susana Polo ya no asume esa ponencia, con lo cual lo que en principio iba a ser, en el caso de Polo, una solución, acabaría luego en una condena. Claro, fíjense, el miércoles es cuando Susana Polo, tú me corregirás, Mateo, iba a encargarse del fallo absolutorio. Si ese fallo no salía adelante, el fallo condenatorio lo iba a asumir Arrieta. Entonces, claro, escuchándole, la duda es ¿cómo sabía Martínez Arrieta que iba a encargarse de la sentencia condenatoria un día antes de que fuese desestimada la sentencia que iba a absolver al fiscal general del Estado, ¿no? ¿No, Mateo? Sí, lo que esto demuestra, Silvia, es que es algo que ya intuíamos y yo, por ejemplo, ya he reflejado en alguna de mis crónicas, que durante el juicio ya estaban deliberando. O sea, la deliberación no empezó al finalizar el juicio, después del visto para sentencia. Probablemente durante el juicio ya estaban deliberando. Se suele hacer por bloques cuando una sentencia o un juicio es largo, cuando quieren, digamos, poner los hechos más relevantes por bloques, ir deliberando punto por punto y llevar el trabajo, digamos, hecho al visto para sentencia. Esto demostraría efectivamente que durante el juicio ya se tenía una decisión tomada con respecto a la condena. Eso por una parte. Por otra, después llama la atención, por ejemplo, cuando el abogado de Alberto González Amador defendió su alegato de acusación contra el fiscal general, el presidente Martínez Arrieta, yo lo recuerdo perfectamente, fue muy, digamos, le trató de delimitar mucho el tiempo que tenía para exponer, fueron 30 minutos, al final lo amplió a 40, incluso cuando se pasó de los 40 no le dejó prácticamente acabar, tuvo que acabar de forma atropellada, o sea que no les interesaba tanto lo que decía quien tenía que aportar la carga de la prueba como lo que ellos ya conocían o tenían ya más o menos deliberado de lo que iba a ser el sentido de la sentencia. Me voy a redactar la sentencia contra el fiscal general. Ocurría esto y dice Ernesto, ojo a lo que está diciendo Ernesto de Kaiser. Ahora va a seguir Ernesto, ocurría esto. Esto decía el presidente del tribunal en este acto. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal. Ernesto, explícanos.
La secuencia es la siguiente. El día 13 de noviembre termina el juicio. Las deliberaciones empiezan del Tribunal de Enjuiciamiento que preside Martínez Arrieta, empiezan enseguida y siguen hasta el día 20, o mejor dicho, el 19, y el día 20 se comunica que va a haber una sentencia, no se adelanta los motivos de la sentencia, pero se anuncia el fallo de una condenatorio del fiscal general del Estado, aplicando el artículo 417.1 del Código Penal de revelación de datos reservados. Bien, el día 18, 2 días antes de que concluyan las deliberaciones y que se emita el comunicado que acabo de anunciar, el señor Martínez Arrieta, al terminar el curso, dice que se va a hacer la sentencia del fiscal general del Estado. ¿Cuál es la revelación de datos reservados? Las deliberaciones no han terminado. Ningún magistrado puede opinar, informar, revelar nada porque impera el secreto de las deliberaciones. El magistrado Martínez Arrieta ha revelado en sede de la acusación popular el Colegio de Madrid, que ha pedido 4 años de cárcel para el fiscal general del Estado. Martínez Arrieta revela que él es el que va a hacer la sentencia. ¿Qué importancia tiene esto? Que la ponente de la sentencia no es él, la ponente se llama Susana Polo. La revelación de este dato es un dato reservado, es el mismo que va a aplicar en la sentencia condenatoria a Martínez Arrieta contra el fiscal general del Estado. El secreto de las deliberaciones ha sido violado en la sede de una acusación popular. En segundo lugar, el cambio de ponencia de Susana Polo a Martínez Arrieta, él dice que asume la sentencia porque va a hacer la sentencia, son palabras literales, voy a hacer la sentencia del fiscal general. El cambio de ponencia indica que ha habido una división en el tribunal, que Susana Polo ha tenido que ceder su ponencia porque es minoritaria, era absolutoria, y la asume la mayoría, y en este caso Martínez Arrieta. Por lo tanto, la posibilidad de una querella por un manos limpias progresistas, como me dice este magistrado, es una realidad como la copa de un pino. Lo que se necesita es que alguien la ponga. En este país no existe ese manos limpias progresista, no existe. Existe manos limpias derechista, manos limpias ultraderechista, pero no, digamos, una asociación que pueda poner esta querella. Eso es un elemento fundamental. El otro elemento fundamental es por qué 3 magistrados, el señor Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Verdugo, no suspendieron su comparecencia, porque perfectamente podían haber suspendido su comparecencia en el Colegio de Abogados de Madrid, dado que estaban deliberando sobre la sentencia. En ese curso, quiere decir, en el curso organizado por una de las acusaciones, ¿no? En el curso del Colegio de Abogados. Ellos estaban allí para impartir clases. ¿Por qué no lo suspendieron? Y la respuesta de este magistrado es porque hay una conciencia de una, omnipotencia en el Tribunal Supremo, donde ellos mismos dicen, como en el libro del escritor paraguayo Roa Bastos, yo el Supremo. Es una barbaridad, es una noticia espectacular. La noticia espectacular que los mismos que van a imponer una sentencia de revelación de datos reservados han sido pillados, en el caso concreto de su presidente, que es el que ha hablado, también haciendo una revelación de datos reservados. Señor García Ortiz, ¿tiene que añadir algo más? 5 días después de que terminara el juicio, Visto para la sentencia. y 2 días antes de que se publicara el fallo, 3 de los 7 magistrados del tribunal que juzgaba al fiscal general impartieron un curso en la sede del Colegio de Abogados de Madrid, una de las acusaciones particulares contra García Ortiz. Juro. Era un curso que ya estaba previsto y los jueces participan habitualmente en ellos, pero cuando acabó la sesión se escuchó esto. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal. Entre risas de los alumnos, el magistrado Arrieta revelaba algo que en ese momento no se sabía, que sería él quien redactaría la sentencia, pudiendo así dar pistas sobre el sentido del fallo. Con lo cual ya está
rompiendo el secreto de las deliberaciones. Esa apariencia de imparcialidad que insisto en que es importante, pero nadie piensa ni que hayan cometido una ilegalidad. Éticamente y estéticamente hay más soluciones. La ponente Susana Polo era la encargada inicialmente de redactar la sentencia, pero como no está a favor del fallo que condena a García Ortiz, se decidió que lo hiciera el presidente del tribunal. Espero que estos 3 magistrados nos expliquen por qué, porque si no nosotros seguiremos manteniendo la sospecha también sobre una sentencia. Pues yo lo que le pido al PSOE es que más allá de llorar y hacer exclamaciones y tweets, que cambien la ley y que en este país haya un poder judicial decente. Desde el Supremo recalcan que los 3 jueces se han ajustado a la normativa vigente de incompatibilidades. ¿Qué opinas tú, Fátima? A ver, yo creo que en las declaraciones que hemos escuchado, a la gente a la que todos hemos llamado, o por lo menos yo, las declaraciones que han ido saliendo en las últimas horas han restado mucha importancia al tema de los cursos, asegurando que, bueno, que todo queda en el campo de la estética. Y es verdad, que no es poco, insisto en que la estética, las formas son súper importantes y son súper deseables, pero no provocan incompatibilidades, no provocan una reacción jurídica. Y ahora mismo a lo que hay que atenerse es a la reacción jurídica. En cualquier caso, yo estoy tan convencida de que nuestra ley es tan garantista que si hubiera cualquier resquicio, estoy absolutamente segura de que la defensa de García Ortiz aprovechará ese resquicio y se actuará en base a ese resquicio. Estamos esperando una sentencia de la que todos hemos hablado y ninguno conocemos. Y estoy absolutamente segura de que en el momento de que salga esa sentencia, la reacción será otra vez la misma, la hipérbole de quienes están a favor y la hipérbole de quienes están en contra, porque aquí no hay grises, no hay términos medios, estamos viviendo esto desde el más absoluto ruido y yo creo que hay que vivirlo desde la ley y desde la tranquilidad y desde el sosiego y sobre todo desde la seguridad de que en este país la ley se cumple y si no es así, como dice el presidente del gobierno, el tiempo termina poniendo todo en su sitio. Claro, aquí, un segundito, claro, Isabel, porque no solo la estética, es también la ética, ¿no? La pregunta es si está comprometido el principio de imparcialidad de los magistrados, que es especialmente importante para la Comisión de Ética del Poder Judicial. Y luego hay otra cuestión, llevamos 7 días sin sentencia desde que conocimos el fallo, estamos conociendo estas informaciones, yo entiendo que el Supremo estará diciendo, chicos, ¿estas informaciones que están saliendo sobre vosotros son verdad? ¿Me la podéis aclarar? ¿O salen estas informaciones y los magistrados que están elaborando la sentencia, en este caso el magistrado Arrieta, al que han escuchado que iba a poner la sentencia contra el fiscal general del Estado, aquí no pasa nada, Isabel? Yo creo que el catedrático Nieva ha dicho una cosa muy importante, las apariencias también son derechos y es verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado Fátima, pero lo ha dicho también el catedrático, tenían una cosa tan gorda entre manos que era la condena al fiscal general del Estado, que me parece que es algo que en un Estado de Derecho no tiene precedente. Era un juicio con tanto foco mediático, donde se sabía que este debate en 2 trincheras estaba ocurriendo, que yo creo que el desahogo, que es una palabra muy andaluza, el desahogo con el que han procedido, a mí me llama la atención y no me crea sosiego, sino desasosiego. Sinceramente. Eso y tampoco contribuye nada, que también ha ocurrido con otros casos y ocurrió con los en Andalucía, que se anuncie una sentencia sin que efectivamente podamos leerla cuántos días después, cuántos días han pasado, 7 días, no lo veo normal. O sea, yo creo que cuando tiene algo tan gordo entre manos, todo tiene que estar perfectamente medido. ¿Sabes lo que pasa, Isabel? Que yo creo que aquí lo que intentó el tribunal fue que no saliera la filtración en el momento que cambia la ponente. ¿Qué hubiera sucedido? Es que, ¿qué hubiéramos pensado si es un periodista el que filtra que se ha condenado al fiscal? Porque al final se hubiera filtrado que ha cambiado la ponente por un lado o por otro. Yo creo que en este caso es más garantista que el propio tribunal comunique cuál es el fallo y que luego necesite el tiempo que necesite. Para por favor, el condenado lo que necesitamos de verdad es que sea una sentencia sólida y que no tenga resquicios. Y si necesita 5, 6 o 7 días, pues que se haga bien. Fátima, nos damos más que nada para que no tenga resquicios. Nos damos cuenta del delirio que supone
que para evitar una filtración en un juicio de filtración, se comunique que es una cosa increíble. O sea, el tribunal asume que las filtraciones existen, como todos sabemos, en todas partes. Es lo habitual, tanto es así que en el Tribunal Supremo se filtra casi todos estos jueces que han tumbado nada menos que al fiscal general por una filtración que además está lejos de estar probada, lejísimos de estar probada, pero en cualquier caso que consideran efectivamente está lejísimos de estar probada según un montón. No, porque es que de hecho lo que nos está llegando, las informaciones que nos está llegando es que la sentencia de hecho no va a ir por la filtración, va a ir por la nota de prensa. Luego si lo hacen es porque la filtración no ha sido suficientemente probada durante el juicio. Obviamente, se tienen que ir a otro lado porque ese lado no ha quedado claro en el juicio. Pero lo que digo es que el delirio es, como sabemos que hay filtraciones en todo, a pesar de que este es un juicio sobre filtración, que es el más importante, y vamos a cargarnos al fiscal general por ese asunto, como sabemos que hay filtraciones, adelantamos el fallo. Y esto es una cuestión, este es un estado de opinión pública. Somos una democracia avanzada, como todas las democracias europeas, y vivimos en un mundo de opinión pública. A la opinión pública le decimos, hagan ustedes los debates durante 10 días, 15 días, el tiempo que sea, con expertos, con un montón de gente, sin sentencia, sobre un asunto de esta gravedad. En serio, no se pueden hacer las cosas tan mal. Bueno, habrá que hacer las cosas con una normalidad. Efectivamente, las sentencias, como han dicho muchos expertos que habéis consultado aquí, la clave de la sentencia es la argumentación, no el fallo. Y por tanto, que estemos debatiendo desde hace una semana, y a ver si nos queda otra semana más todavía, sin tener la sentencia, de verdad es totalmente otro desahogo, totalmente extraño y totalmente, en fin, improductivo democráticamente. Yo no veo que sea tan extraño, y hay casos, incluso casos conocidos, que se adelanta el fallo y no está la argumentación, sobre todo en temas delicados. Por ejemplo, la manada. Conocimos el adelanto del fallo, pero no la argumentación jurídica. ¿Por qué? Pues porque quienes dictaron consideraron que era bueno que por lo menos, por las razones que fuera, se supiera cuál iba a ser el resultado. En el caso del Tribunal Constitucional, la mayor parte de las sentencias del Tribunal Constitucional siguen el mismo procedimiento. Se adelanta el fallo, pero no la argumentación jurídica que llega después. De hecho, el día 20 de noviembre, el Tribunal Constitucional adelanta el fallo de no me acuerdo qué cosa, que no acaba de ver los magistrados y resuelven que no ven el asunto y que sobresen el tema. Y hasta por lo menos ayer por la tarde tampoco habían expuesto o publicado cuál es la argumentación jurídica. Si no te acuerdas del tema, no será un tema tan gordo como la No. El hecho de que me acuerdo no es irrelevante. Lo único que te estoy diciendo es que ese mismo día hubo algo sobre lo que se pronunció el Tribunal Constitucional, pero no desde el punto de vista argumental. Esta era la causa o la razón por la que estaba poniendo el ejemplo, no por el contenido de la sentencia. Yo me pregunto, pero en el Tribunal Supremo hay 7 jueces, ¿no? La filtración. Y luego ¿viene de 7? No, pero esta es la última cuestión. No, perdón, es que lo del correo del novio de Ayuso cayó en un buzón al que accedían 600 personas. Imagínense. No, pero lo último que yo quería decir sobre esta cuestión. Puede ser ponente de la sentencia una de las magistradas que está en minoría de 5-2 para defender aquello que es en lo que no cree, o como ella se queda en minoría necesariamente hay que cambiar de ponente. Porque si hay que hacer ese movimiento, más allá de que se pueda filtrar o no, cabe la posibilidad de que tenga trascendencia de que ella ya no es ponente y no quede más remedio que contarlo para evitar la especulación, no la filtración, sino la especulación. Manada, Julio César, es que es distinto. No, un momento, porque es que claro, en el caso del Tribunal Supremo con Álvaro García Ortiz se estaba juzgando. Pero en el caso de la manada había 2 sentencias con hechos probados antes. No, pero es decir, se iba a casación. No se estaban intentando probar hechos, no, se estaban en casación. ¿Estamos adelantando o no? ¿Estamos adelantando el contenido o no? ¿Estamos hurtando o no contando la argumentación? Es distinto que vaya a casación y que ya se haya probado 2 veces en instancias anteriores a que se esté juzgando por primera vez un caso. Silvia, ¿dónde está la diferencia? Si lo que estamos cuestionando es que se adelante... los hechos ya son probados. Pero si lo que se está cuestionando es que se adelante la sentencia y no la argumentación... ¿Tú sabes por qué le condenan al fiscal general del Estado? No. Pues en el caso ¿Cómo lo voy a saber? Pues en el caso de la manada ya se confirmó en 2 sentencias anteriores, en 2 instancias previas.